¿De verdad crees que basta con ser bueno, con prodigar tu bondad a un mundo que parece cada vez más hambriento de conquista y de máscaras? ¿Nunca has sentido ese vértigo al darte cuenta de que, en este 2025, la bondad pura se convierte en una ficha más en el tablero de la conveniencia, donde otros juegan sus cartas sin escrúpulos? La vida te ha mostrado que, si haces profesión de bondad en todo lo que haces, terminas desgastado, invisible, devorado por un entorno donde la ingenuidad no es virtud, sino vulnerabilidad. Hay una herida silenciosa en darte cuenta de que no basta con ser justo. Te toca, cada día, despertar y mirar de frente el rostro frío y descarnado del poder, no para doblegarte ante él, sino para aprender a navegar sus aguas sin perder tu alma en el intento. Porque ahora, más que nunca, los hombres despiertos sienten el peso de la comparación constante, la presión de ser vistos y respetados en un mundo saturado de estímulos y de miradas rápidas. La Matrix moderna no es un simple sistema, es un laberinto de redes, expectativas digitales, exigencias de éxito inmediato. Si no entiendes las reglas profundas del juego, acabas siendo solo un peón más, desplazado, ignorado, incapaz de romper las cadenas invisibles que atan tus días a la rutina y a la frustración. Te preguntas si de verdad es posible escapar, si aún hay una salida para quien se atreve a dejar de ser ingenuo y comienza a reclamar su poder interior. Es aquí donde el legado de Maquiavelo, lejos de ser una reliquia antigua, se vuelve antorcha en tus manos. Una llama para iluminar las mentiras dulces de un sistema que promete todo y no da nada, que sofoca tu deseo de autenticidad, que te ahoga en promesas de felicidad mientras exige conformidad. Maquiavelo no te ofrece consuelo fácil ni justificaciones morales. Lo que entrega son espadas invisibles, estrategias afiladas para leer el teatro de las apariencias, para desenmascarar la hipocresía, para abrirte paso entre las puertas selladas del conformismo social. Empiezas a mirar a tu alrededor con nuevos ojos. Ya no esperas justicia ni reconocimiento automático. Aprendes a leer intenciones detrás de cada gesto, a descubrir quién te ve como aliado, quién como obstáculo, quién te usa y quién te respeta sin condiciones. El primer paso es doloroso: abrir los ojos al juego, aceptar que tu bondad a veces ha sido utilizada, que tu deseo de ser aceptado te ha mantenido pequeño, silenciado, atado por cadenas invisibles de aprobación y miedo. Pero en esa aceptación surge la semilla de la audacia, la posibilidad de decir basta, de dejar de negar la manipulación y empezar a recuperar tu presencia en el tablero de la vida. Pronto, eliges la estrategia sobre la reacción. Sientes el agotamiento de años justificándote, de tratar de explicar tus límites, de buscar siempre la palabra perfecta que calme a todos menos a ti mismo. Eliges el silencio deliberado, no como cobardía, sino como escudo. Descubres el poder de observar, de guardar tus emociones cuando el mundo exige tu exposición. Y, aunque a veces duela parecer frío o distante, notas cómo tu serenidad se vuelve un imán. El respeto empieza a brotar. No porque seas temido, sino porque finalmente has aprendido a protegerte, a no regalar tu energía a quien solo busca aprovecharse de ella. En esta montaña rusa emocional, la imagen pública se vuelve campo de batalla. Presentas confianza aunque por dentro dudes. Caminas erguido mientras luchas con la sombra de la inseguridad, de la traición, del miedo a no estar nunca a la altura. Pero aprendes, con cada decisión, que tu dignidad no depende de ser siempre aceptado, sino de ser fiel a ti mismo, incluso cuando tu presencia incomode. Ese es el poder de la apariencia. Usarla no para manipular, sino para recordarte que mereces respeto, incluso
cuando nadie más parece dispuesto a dártelo. Y llega el momento de la audacia. Sientes el pulso del miedo antes de cada confrontación, la ansiedad previa a poner un límite claro, la duda que antecede al no que tantas veces postergaste. Pero cuando por fin lo dices, cuando caminas lejos de lo que te lastima, experimentas una libertad nueva, la dignidad tranquila del hombre que ya no busca gustar a todos, sino ser coherente con su verdad. Descubres que el respeto más profundo es el que te das a ti mismo cuando dejas de traicionarte para encajar. En cada uno de estos pasos, abrir los ojos al juego, ser estratégico, manejar tu imagen, atreverte a ser audaz, se teje una nueva masculinidad, una identidad que ya no huye de la soledad ni se esconde tras máscaras. Ahora caminas por el laberinto de 2025, entre la multitud digital y los silencios de tu propia casa, y entiendes que, aunque cambien los escenarios, las reglas del poder y del respeto siguen siendo las mismas. Solo quienes se atreven a despertar, a integrarse, a sostener su verdad, escapan del destino de ser solo otro engranaje. La salida nunca está afuera, sino en la valentía de dejar de ser invisible, de reclamar tu lugar, de escribir tu historia, con audacia, con estrategia, con una humanidad que finalmente te pertenece. A veces caminas entre multitudes y aún así te sientes solo. Percibes que el mundo social en el que vives, ya sea la oficina, un chat de amigos o cualquier red, funciona como un teatro donde los jugadores llevan máscaras pulidas y donde los movimientos de cada uno parecen espontáneos, pero en realidad son piezas calculadas en un tablero de ajedrez invisible. ¿Cuántas veces has sentido que algo no cuadra, que tu bondad se convierte en moneda de cambio para agendas ajenas, que tus opiniones solo se escuchan cuando refuerzan intereses ocultos? La primera señal de despertar llega cuando abres los ojos al juego. Sientes el dolor punzante de darte cuenta de que, tras la fachada de camaradería y aparente democracia, muchos solo buscan moverse a través de ti, usarte, moldear tu voluntad para sostener su propio poder. Como el joven que observa la danza de los poderosos en Florencia, comprendes que la igualdad a menudo es solo un disfraz, y que bajo la promesa de amistad o equidad, muchos mueven los hilos con fría precisión. Entonces, empiezas a ver a los jugadores verdaderos. Te vuelves testigo de cómo otros manipulan los grupos, eligen a quién hacer visible y a quién relegar a la sombra, y cómo la mayoría, por miedo o costumbre, prefiere no mirar detrás de la máscara. En ese descubrimiento, el dolor es inevitable, pero es el umbral de la claridad. La confusión inicial se transforma en lucidez. Ya no te dejas engañar por sonrisas vacías ni promesas automáticas. Ahora entiendes que, si quieres dejar de ser peón, necesitas convertirte en estratega de tu propia vida. Aquí comienza la segunda etapa: dejar de reaccionar. Sientes el impulso de defenderte, de explicar cada decisión, de buscar justificación en medio de la crítica o la manipulación, pero te detienes. En vez de perderte en emociones reactivas, transformas tu ansiedad en observación atenta. Aprendes a leer el tablero. ¿Quién mueve fichas a escondidas? ¿Quién se esconde tras discursos de unidad, pero actúa con intereses propios? Dejas que los demás hablen primero. Tu silencio se vuelve escudo y también espejo. No porque seas indiferente, sino porque entiendes que el verdadero poder está en planear cada movimiento, no en responder a cada provocación. Cada vez que eliges la calma, conviertes tu vulnerabilidad en sabiduría, tu rabia en estrategia. Llega entonces el momento de usar la imagen como escudo y como herramienta. Descubres el arte de mostrar solo lo necesario, de dejar en misterio tus verdaderos motivos, de proyectar fortaleza aun cuando la duda te acompañe por dentro.
El espejo que antes solo te mostraba inseguridad, ahora se convierte en tu mejor aliado. Ensayas la serenidad, afinas la mirada. Aprendes cuándo es momento de abrirte y cuándo es mejor guardar silencio. Aceptas que a veces deberás parecer frío o distante para proteger tu dignidad. Comprendes que no todo lo que eres debe estar al alcance de todos. Hay partes de tu vida, tus sueños, tus límites, que solo tú decides cuándo y cómo revelar. Por último, enciendes la llama de la audacia. Has visto lo suficiente, has esperado el momento justo, y ahora te atreves a romper el ciclo de manipulación. Sientes el pulso del miedo antes de confrontar una injusticia, la ansiedad de marcar un límite o decir basta, pero eliges actuar. Con cada decisión audaz, te liberas de cadenas invisibles. Decides a quién permites entrar en tu vida. Dejas atrás relaciones que solo sobreviven en la superficie. Tomas distancia de los círculos donde siempre fuiste herramienta y nunca aliado. Hay dolor, sí. El dolor de dejar atrás viejas lealtades, de ser incomprendido o juzgado por quienes solo te querían sumiso. Pero hay una fuerza nueva en ti, la dignidad de quien ha dejado de ser manipulado, el orgullo sereno de quien elige su propio destino. En ese viaje descubres que el poder auténtico no está en dominar a otros, sino en no dejarte dominar por sus juegos. Como Maquiavelo, aprendes de la oscuridad sin volverte oscuro. Reconoces la sombra de la manipulación en ti mismo y eliges transformarla en claridad y coraje. Te das cuenta de que el verdadero respeto y la autenticidad no son regalos del mundo, sino conquistas diarias en el ajedrez de la vida social. Y así, paso a paso, te conviertes en el hombre que ya no teme a los jugadores disfrazados, porque ha aprendido, por fin, a ser dueño de su propio tablero. Hay un momento, tarde o temprano, en que percibes el frío de la desilusión recorriendo tu espalda, la amarga claridad de descubrir que en ese tablero de relaciones y alianzas no siempre eres el protagonista de tu propia vida. A veces despiertas con la sensación de haber sido solo una pieza, un peón movido por la voluntad y el beneficio de otros. Es ahí, en el dolor de saberse usado, donde comienza la verdadera transformación. El primer paso es abrir los ojos al juego. Te das cuenta de que muchos no muestran su verdadero rostro, que las sonrisas pueden esconder intenciones, y la ayuda a menudo es moneda de cambio. El velo cae, y, aunque duele, empiezas a descifrar los motivos ocultos, en la oficina, en los grupos de amigos, incluso en la familia, y aceptas, con una mezcla de rabia y alivio, que el mundo social es un laberinto de máscaras. El espejo de la vida te devuelve tu propia imagen, confundida entre reflejos ajenos. Pero en el fondo, hay una chispa de dignidad que se niega a ser utilizada de nuevo. El segundo paso es dejar de reaccionar y volverte estratégico. La rabia y la tristeza, aunque humanas, ya no te dominan como antes. Decides no dejarte arrastrar por el impulso y aprendes a observar el tablero con mirada calculadora. ¿Qué busca realmente este colega? ¿Qué necesita este amigo? ¿Por qué ahora esta persona se acerca y antes no? Las emociones dejan de ser un río desbordado y se convierten en brújulas. Te enseñan dónde están tus heridas y dónde, con cada interacción, puedes elegir responder desde la calma y la mente fría. El silencio se transforma en una jugada maestra. Las palabras en piezas de ajedrez movidas con precisión. Dejas de explicarte, de justificarte, y te permites contemplar, aprender, anticipar. La fuerza interior crece en cada momento en que eliges no caer en la trampa de la provocación ni en la urgencia de agradar. En el tercer paso,
Descubres el arte de usar la apariencia a tu favor. El quién soy se convierte en una armadura y en una herramienta. Eliges cuándo mostrar vulnerabilidad y cuándo revestirte de misterio. Aprendes que la imagen no es solo superficialidad, sino protección, el escudo espejo que refleja intenciones ajenas y al mismo tiempo protege tu verdad interior. En la mirada de los otros, percibes la sorpresa y, a veces, la incomodidad de que ya no seas tan predecible, tan disponible. ¿Por qué ahora parece más frío, más distante?, murmuran. Pero tú sabes que ese aparente frío es la dignidad recobrada, la presencia que ahora pesa más, porque ya no eres un libro abierto para quien solo busca leerte para usar tus páginas. El último paso es la audacia, prender la llama del valor y actuar. Ya no pides permiso para poner límites, para decir basta, para soltar lo que te daña, aunque te tiemble la voz. El miedo se convierte en impulso, la soledad en espacio fértil para el renacimiento. Sientes el vértigo antes de cada confrontación, pero también el alivio y el orgullo silencioso cuando te mantienes firme. Descubres que la audacia no es solo para los poderosos, sino para todo hombre que se atreve a cortar el ciclo de manipulación y recuperar el control de su destino. Ese paso final no siempre trae aplausos. De hecho, a veces te deja en la plaza pública del juicio ajeno, observado por miradas que no entienden tu transformación. Pero ya no buscas ser comprendido por todos. Ahora, en ese fuego de autodefinición, naces a ti mismo con una libertad y una fuerza que nadie puede arrebatarte. Así, en el México de 2025, entre chats, reuniones y redes, la experiencia de ser usado deja de ser una herida que sangra en secreto para transformarse en una cicatriz sagrada, una lección escrita en tu piel y en tu alma. Integras la sombra de la desconfianza, transformas la frustración en estrategia y la vulnerabilidad en poder. Y, como Maquiavelo en su exilio, aprendes a reírte a pesar de todo, porque ahora eres tú quien juega la partida de tu vida, con lucidez, dignidad y un fuego nuevo en el corazón. Quizás nunca lo habías visto con tanta claridad. En tu vida diaria, entre reuniones, mensajes, compromisos y promesas, a menudo sientes que formas parte de un juego donde las reglas nunca se dicen en voz alta. Un día despiertas con la sospecha inquietante de que, mientras tú te esfuerzas por ser honesto, transparente, generoso, otros usan tu bondad como ficha en su tablero. De pronto, el cansancio no es solo físico, sino existencial. La sensación de estar siendo usado, manipulado o simplemente ignorado pesa como una niebla invisible en la mente del hombre que quiere ser íntegro, pero también respetado. Y aquí comienza el primer paso del despertar estratégico: abrir los ojos al juego. Te das cuenta de que la vida social, ya sea en el trabajo, en los grupos de amigos, en las redes, está poblada de jugadores enmascarados, de intenciones ocultas, de palabras que son promesa y trampa a la vez. Aprendes a mirar detrás de las sonrisas, a descifrar silencios, a reconocer cuándo tu generosidad se convierte en debilidad para el otro. Empieza la incomodidad, pero también la claridad. No eres el único, y la manipulación es la moneda más antigua. El segundo paso llega con el desafío más grande: dejar de reaccionar de forma automática. ¿Has notado cómo cada vez que explotas, te defiendes o suplicas ser visto, el tablero se mueve en contra tuya? Ahora, decides convertir cada impulso en una jugada pensada. Transformas el instinto en estrategia. Callas cuando antes hablabas de más. Observas cuando antes entregabas explicaciones interminables. Aprendes el poder del silencio,
el arte de la pausa, la sabiduría de leer el entorno antes de mover una sola pieza. Descubres que la verdadera fuerza no está en ganar todas las discusiones, sino en saber cuáles batallas te conviene elegir y en guardar tu energía para los movimientos decisivos. Te vuelves menos predecible, más consciente, y poco a poco recuperas el control de tu propia narrativa. Luego, el espejo aparece. Te enfrentas al temor de ser visto como frío, distante, incluso calculador. Te preguntas si protegerte no es traicionar la imagen de hombre bueno que siempre buscaste ser. Pero, mirando más profundo, entiendes que la imagen también es un escudo. Comienzas a usarla con inteligencia. Eliges cuándo mostrar vulnerabilidad y cuándo mantener el misterio, cuándo abrir la puerta y cuándo dejarla cerrada. Dominas la impresión que causas no por manipulación vacía, sino por autodefensa, porque sabes que en un mundo donde todos juzgan por lo que ven y pocos llegan a comprender quién eres, tu presencia se convierte en tu mejor protección. Aprendes a usar el escudo espejo, devolviendo la proyección de los demás sin dejarte traspasar por ella. El respeto, entonces, empieza a llegar no porque te expongas por completo, sino porque te vuelves una figura sólida, difícil de manipular. Finalmente, llega el momento del coraje, la audacia. Sientes el vértigo antes de poner un límite real, antes de decir basta a una relación, un jefe, un amigo que solo sabe usar tu energía. Temes perder lo poco que te queda, pero al hacerlo, experimentas una liberación inédita. La llama de la osadía arde, quema el miedo y enciende el orgullo silencioso de quien ya no espera la aprobación de nadie. El ciclo de la manipulación se rompe. Por primera vez, tu voz y tus decisiones pesan. Caminas con la frente en alto, sabiendo que esa autenticidad puede costar caro, pero vale mucho más que cualquier aceptación comprada. Y, paso a paso, te transformas. Dejas de ser el peón en el tablero social y te conviertes en un jugador astuto, pero también más humano. Aprendes a confiar en tus percepciones, a cuidar tu energía, a crear vínculos más honestos, aunque sean menos numerosos. No caes en el cinismo ni en la frialdad absoluta, sino que integras la sombra y la luz. Sabes cuándo ser generoso y cuándo ser firme, cuándo abrir el corazón y cuándo guardar silencio. Como Maquiavelo, ves la crudeza del mundo sin perder la esperanza de encontrar belleza en la autenticidad. Como Jung, te reconcilias con tu lado desconfiado, usándolo para proteger tu valor. Como Nietzsche, conviertes la herida en fuerza y la soledad en un nuevo poder interior. Como Schopenhauer, aceptas que el deseo de ser amado y respetado está lleno de frustraciones, pero decides que solo vales cuando no traicionas tu propia verdad. Así, cada día, mientras navegas por la selva de relaciones, agendas, promesas y traiciones silenciosas, tu viaje deja de ser una simple adaptación a la Matrix social. Se convierte en un despertar, una travesía donde la estrategia no es cinismo, sino amor propio, donde la máscara no es traición, sino protección, y donde la audacia de ser tú mismo es, finalmente, la mayor victoria. ¿Te has detenido a sentir alguna vez ese cansancio silencioso de quien entrega demasiado y recibe a cambio solo la sombra de la gratitud? Así empieza el viaje del hombre que, buscando ser valorado, descubre que la mayoría solo se acerca cuando puede usar tus talentos, tu lealtad o tu tiempo para su propio beneficio. En las reuniones de trabajo, en grupos de amigos, en las redes sociales donde la aprobación es fugaz y el reconocimiento aún más frágil, te das cuenta de que la amabilidad se ha convertido en una moneda y, a menudo, tú eres la tienda donde todos compran, pero pocos pagan con respeto verdadero.
El primer paso del despertar es abrir los ojos al juego. Sientes la desilusión de descubrir que las máscaras abundan y las intenciones casi siempre se ocultan. Observas que quienes te rodean pueden sonreír mientras calculan su siguiente movimiento en el tablero invisible de la vida social. Reconoces el dolor de ser usado, la rabia contenida cuando percibes que tus límites se difuminan y que, en el fondo, has sido demasiado complaciente por miedo a perder amor, estatus o pertenencia. Es ahí donde inicia tu estrategia. Dejar de negar la manipulación, empezar a mirar de frente la trama oculta de intereses. El segundo paso es convertirte en estratega de ti mismo. Aprendes a no reaccionar impulsivamente, a no dejar que tu valor dependa de la aprobación ajena. Descubres el arte de responder con cálculo y serenidad, de transformar cada impulso en una jugada deliberada. Cuando los demás esperan que expliques, que te defiendas o que demuestres tu valía, eliges el silencio, el gesto enigmático, la observación. Como si jugaras una partida de ajedrez con tu propio destino. Practicas la distancia emocional y te permites no ser predecible. La tensión interna es real. Cuesta dejar de ser reactivo cuando has vivido años pendiente de cada opinión, cada reacción externa. Sin embargo, cada vez que eliges la pausa y la estrategia sobre la reacción, tu sentido de control interno crece. El tercer paso es dominar la apariencia. Comprender que en el teatro de la vida moderna la imagen también es un escudo. Usas el espejo como escudo, aprendiendo cuándo mostrar tu verdadera intención y cuándo guardarla como un secreto sagrado. Sientes la ansiedad de parecer frío o distante cuando, en realidad, lo que buscas es proteger tu centro, conservar tu energía, no ser una marioneta de las emociones ajenas. Descubres el poder de la ambigüedad, de no revelar siempre tus cartas, de manejar tu imagen para que te respeten sin tener que sacrificar tu esencia. Aceptas que el respeto que buscas, muchas veces, comienza con tu capacidad de poner límites visibles e invisibles. El último paso es encender la llama de la audacia, atreverte a romper el ciclo de manipulación con un acto decidido. Ya no eres el hombre pasivo que teme ofender, sino quien marca su territorio con la fuerza tranquila de quien ha aprendido a conocerse. Sientes el miedo antes de confrontar, pero también la liberación de elegirte a ti mismo. La audacia no es brutalidad, sino el coraje de decir basta, de cortar de raíz lo que te hace daño, de alejarte de quienes solo te buscan por conveniencia. En cada límite, en cada no firme, en cada acción que reivindica tu poder, renace el fuego de tu autenticidad. Así, paso a paso, tu viaje se transforma. De la confusión al despertar, de la pasividad a la estrategia, de la vulnerabilidad a la fuerza consciente. Aprendes, en el laberinto de la sociedad digital, a identificar a los jugadores y a leer el tablero. Trabajas con tu sombra, como enseñó Jung, reconciliando la confianza y la sospecha. Transformas la herida en voluntad, como Nietzsche, y aceptas la imperfección humana que Schopenhauer veía en cada deseo y cada desilusión. Porque en 2025, el poder real no está en dominar a otros, sino en liberarte del juego invisible y escribir tus propias reglas, con la dignidad de quien finalmente ya no teme ser el protagonista de su vida. ¿Te has sentido alguna vez como una ficha en el tablero de otros, atrapado en el juego invisible de intenciones ajenas, donde tu amabilidad se convierte en moneda y tu confianza en herramienta para el beneficio de quienes llevan máscaras? En el bullicio de la vida moderna, la oficina, los grupos de amigos, las redes saturadas de sonrisas editadas, algo dentro de ti reconoce que hay movimientos en la sombra, intereses que no siempre dicen su nombre. Y es entonces cuando inicia tu despertar estratégico.
El primer paso es abrir los ojos al juego. Comienza con ese escalofrío casi imperceptible cuando percibes que te usan, que alguien lee tu generosidad como debilidad o manipula tus emociones con elogios interesados y promesas vacías. Sientes la herida de la ingenuidad, la confusión de no entender por qué das tanto y recibes tan poco. La clave está en mirar de frente a los jugadores enmascarados, en desenredar la madeja de intenciones y dejar de negar la realidad de la manipulación. En ese instante, la sombra de la desilusión puede volverse tu aliada, porque deja de ser oscuridad y se transforma en claridad. Ves lo que antes no querías ver y, aunque duela, comienzas a entender quién está de tu lado y quién solo se alimenta de tu presencia. El segundo paso es convertirte en estratega y no en rehén de tus reacciones. Aquí empieza la batalla interior. Sientes el impulso de confrontar, de explicar, de justificarte ante quienes no lo merecen, pero te detienes. Sientes el peso de la frustración, el cansancio de repetir siempre el mismo patrón. Ahora eliges la paciencia, el cálculo sereno. Cada emoción es un dato, no una orden. Observas, analizas, respondes con movimientos que surgen de la reflexión y no de la herida. El silencio, antes incómodo, se convierte en tu fortaleza. La capacidad de no entrar en cada provocación es el escudo que te mantiene intacto. Empiezas a mover tus piezas con precisión, como si cada decisión construyera el puente hacia tu propia libertad. En el tercer paso, descubres el arte de la apariencia. En este mundo donde todos miran pero pocos ven, aprender a usar tu imagen como escudo y espada es parte de la madurez. Hay días en que por dentro eres puro incendio, dudas, miedos, pero eliges proyectar convicción. No por hipocresía, sino porque sabes que la percepción de fuerza puede protegerte del asedio de quienes buscan tus grietas. El espejo se convierte en tu aliado. Te entrenas en sostener la mirada, en caminar con la cabeza en alto, aunque el vértigo te sacuda por dentro. Experimentas el vértigo de parecer distante, incluso frío, y la incomodidad de que otros te juzguen por tu nueva firmeza. Pero es el precio de cuidar tu energía y de empezar a ser respetado. La fuerza interior nace así, primero como un acto, luego como una verdad. Y finalmente, el cuarto paso, la audacia. Aquí late el corazón de la transformación. Sientes el miedo que te invita a esperar, a postergar, a soñar con una vida distinta sin atreverte a mover ficha. Pero hay un momento en que el deseo de respeto, de autenticidad, de ser dueño de ti mismo, arde más fuerte que el miedo. Es la chispa que te impulsa a poner límites, a decir no, cuando siempre decías sí, a tomar decisiones arriesgadas que liberan tu voz y tu destino. Cada acto de audacia es un golpe contra las cadenas invisibles, un grito silencioso que declara: «Este soy yo, este es mi territorio». Descubres la libertad amarga y dulce de renunciar a quien nunca te valoró, de dejar espacios donde solo eras útil, de caminar solo si es necesario para no traicionarte nunca más. En ese viaje, la confusión se transforma en claridad, la pasividad en estrategia, la vulnerabilidad en una fuente secreta de poder. Miras atrás y reconoces al hombre que eras, servicial, confiado, muchas veces lastimado. Miras adelante y te reconoces en el hombre que ahora actúa, astuto, íntegro, fuerte sin perder su humanidad. Aprendes que el verdadero respeto, el que dura, solo se conquista desde la conciencia despierta, el coraje de arriesgar y la voluntad de gobernar tu propio destino. Así, guiado por las enseñanzas de Maquiavelo, pero también por tu sombra jungiana, tu hambre nietzscheana de superación y la aceptación schopenhaueriana de la naturaleza humana, descubres que la libertad real
no está afuera, sino dentro, en el arte de ver, de pensar, de elegir y de atreverte a ser el verdadero príncipe de tu propia vida.